Bueno, yo para quien no me conozca, vengo del mundo audiovisual y por cosas del destino voy a resumirlo porque si queréis la presentación entera podéis ir al volumen 1 de esta meetup. Eso, vengo del mundo audiovisual y por cosas del destino pues empecé a estudiar desarrollo web y junté lo mejor de cada mundo y acabé siendo diseñadora web y formándome sobre todo en el diseño UI y bueno, y maquetando webs tanto con WordPress, Elementor, CSS y alguna vez con código. Esta meetup, como ha dicho Quique, es la versión, bueno, el volumen 2, la parte 2 de una primera meetup que hicimos, que era sobre CSS. Si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis, no porque la haya dado yo, para nada, sino porque realmente hacemos una introducción del CSS, os ayudará también a, a comprender un poquito mejor los conceptos que vamos a explicar hoy y los conceptos que pueden venir. A mí, como comenté en la otra mitad, me gusta mucho explicar las cosas para dummies, porque es como yo lo entendí todo. Es decir, yo tengo una mente cero analítica, que lo he dicho muchas veces, y me estresaba mucho no entender la programación y la única manera en que lo entendí fue pues preparándome esquemas de manera conceptual. Entonces me gusta mucho explicarlo de manera visual, pero no de manera que quede bonita y súper llamativa, sino de manera, pues eso, esquemática. Entonces, gracias a Kike que nos ha hecho esa pedazo de portada, que te doy las gracias porque eres un artista, vamos a dividirlo en 3 capítulos, ¿vale? Esta mitad, 3 capítulos que van a ser 3 vinilos, ¿vale? Y lo vamos a poner en este tocadiscos que va a ser esta mitad. Entonces, la primera fase, el primer disco que vamos a ver, escuchar, son las pseudoclases, el segundo son los pseudoelementos y luego cogeremos una pseudoclase que es el NTH Child y vamos a profundizar un poquito más en ello. Lo hemos dejado para el final porque es un poquito más denso. ¿Por qué hemos elegido estos temas en concreto? Le dimos muchas vueltas, los tres, a qué podíamos meter en esta mitad. Y al final hemos elegido a pseudoclases y los pseudoelementos porque creemos que puede ayudar a escalar vuestras webs, añadirle más personalización y que realmente hay veces que sin estas clases y estos elementos no podemos resolver según qué problemas, ¿vale? Entonces ese es el principal motivo. Dicho esto, vamos a hacer una introducción a la primera fase de esta mitad, que son las pseudoclases. Las pseudoclases voy a deciros bueno, ya leéis aquí una descripción de lo que son, pero también quiero dejar claro que esta descripción es algo muy genérico, ¿vale? Es verdad que lo he explicado de la manera más sencilla del mundo, pero es algo muy genérico. No todas las pseudoclases se van a adaptar 100% a esta explicación, ¿de acuerdo? ¿Qué es una pseudoclase? Dicho esto, una pseudoclase es el estado en el que está un elemento, ¿vale? Y se indica principalmente con un doble punto, ¿vale? Vamos a verlo. Voy a pausar un momento esto, que necesito pasar un momento. Aquí. Vale. Espérate que se me ha cortado. Vale. Como vemos aquí hay varias pseudoclases que he elegido, ¿vale? Que son las principales, que vamos a ver, seguramente os suena alguna. La primera que os voy a explicar es la de root. Esta es muy sencillo de entender. ¿Por qué? Porque root en inglés es raíz, ¿vale? Y lo que hace esta pseudoclase es seleccionar la raíz de todo el documento, ¿vale? El documento, cuando hablo de documento, hablo del código fuente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el código fuente de esta página, que es una página súper sencilla, que la veréis, para iros explicando las cosas. En este caso vemos el código fuente y vemos la etiqueta keep body, ¿vale? ¿Cuál sería la raíz del documento en este caso? Sería el HTML, que es el nivel superior, el padre
de todas las etiquetas y todos los elementos que tenemos en esta web, ¿vale? Sin más, eso es root. En este caso, en el HTML, el root es sinónimo de HTML, ¿vale? En este caso porque es la etiqueta, pero sería simplemente el nivel superior. ¿Para qué se utiliza el root? Pues básicamente se utiliza sobre todo para definir estilos globales, ¿vale? Lo que hacemos en Elementor, que vamos a hacer un ejemplo, vamos aquí, a ajustes, perdón, aquí arriba, ajustes del sitio, y aquí tenemos los colores globales y las fuentes globales, vale. Pues esto es la traducción de si lo hacemos con CSS, lo pondríamos en un elemento root, ¿vale? ¿Cómo se pone? Bueno, una pseudoclase root. ¿Cómo se pone la pseudoclase root? Muy sencillo. Ahora lo vamos a ver. Vamos aquí a avanzado y simplemente pues ponemos los dos puntos, ¿vale? Y ponemos pues aquí los estilos globales, las variables de CSS que podemos crear variables para utilizarlas más adelante, etc, etc. ¿Vale? Muy bien, pues dicho esto, que es el elemento más sencillo de entender, vamos a ir a la siguiente pseudoclase, que es hover. Hover es algo como súper básico, que seguramente muchos conoceréis, pero es muy importante de explicar ahora mismo porque luego, para explicar la diferencia entre pseudoclases y pseudoelementos, tenemos que entender muy bien estos conceptos tan básicos, ¿vale? Hover es el estado de un elemento cuando el mouse pasa por encima de ese elemento, ¿de acuerdo? Un ejemplo lo tenemos aquí en este widget. Si nosotros recordamos, bueno, vamos al encabezado, que es el widget en concreto, vamos avanzado en Elementor Pro y CSS personalizado, ¿vale? Aquí vamos a colocar nuestro CSS. Vuelvo para atrás, vuelvo para atrás un momento para recordar de la otra mitad que para aplicar un estilo a un widget de Elementor, en Elementor se utiliza la palabra selector, ¿de acuerdo? Entonces, para seleccionar este elemento, ponemos aquí la palabra selector, ¿de acuerdo? Y aquí añadiremos un estado. ¿Qué estado será? Hover. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando recordamos cuando pasamos el ratón por encima, se aplicarán una serie de estilos. En este caso, pues vamos a poner un background color red. ¿Vale? Entonces ahora mismo, si posiciono el mouse encima de ese Elementor, pasará una acción que será que se aplicarán los estilos. ¿De acuerdo? Sencillo. Esto es lo que hace, por ejemplo, un botón, ¿vale? En Elementor, cuando pasamos por encima, lo que hace es un hover. La siguiente pseudoclase es active. Muy parecida a hover, ¿vale? Pero la diferencia es que lo que hace es que esos estilos se aplican en el momento en que estamos pulsando sobre ese elemento, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer otro ejemplo, de hecho vamos a copiar exactamente los mismos estilos para ir más rápidos, vamos a ir avanzado, a CSS personalizado y vamos a aplicar estos estilos. Ahora lo que pasa es que cuando posicionamos el ratón encima, ¿vale? Pasamos por el ratón por encima, se aplican los estilos. Si ponemos active, lo que hará será que en el momento en que yo haga clic a ese elemento, a ese widget, ¿vale? Lo que hará será que se aplicarán esos estilos. ¿De acuerdo? Un ejemplo más práctico. Si yo lo que quiero es que esto, o sea, que aquí tenemos un encabezado que es un H2, ¿de acuerdo? Y queremos que estos estilos se apliquen a H2, no al widget entero, sino a H2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo, como estamos en el widget, si yo aquí pongo un font size, ejemplo, de 40 píxeles, ¿qué pasa? Que no se va a aplicar. Entonces necesitamos seleccionar el H2. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar que cuando esté el elemento activo, el H2 aplique estos estilos. Entonces ya se aplicará ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente pseudoclase. Hasta ahora sencillo, ¿verdad? Espero. La siguiente pseudoclase es un poquito más avanzada, un poquito. Es el target, ¿vale? El target, ¿qué es? Necesito una web para explicaros esto. El target lo que hace es aplicar los estilos en el momento en que un enlace ancla está activo.
¿Qué es un enlace ancla? Bueno, si nosotros entramos en esta web, que es, bueno, la web de Álvaro Trigo, que no sé si conocéis este plugin, pero bueno, es un buen ejemplo, por eso la he elegido. Es una web full page, ¿vale? Y cada sección de esta full page tiene un identificador, ¿vale? Cada sección. Entonces, ¿qué son los enlaces anclas? Si no lo sabéis, bueno, si nos fijamos aquí arriba, en esta URL, aquí al lado tenemos el menú, ¿vale? El menú que va a ir haciendo scroll según el identificador de esa sección, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos arriba, en esta URL, si le damos a un botón, lo que hará será cambiar el enlace. Ese enlace que ahí vemos, sin refrescar la página, es un enlace ancla, ¿de acuerdo? Que es el identificador que tiene esa sección. Entonces, lo que hará este selector será que se aplicarán los estilos en el momento en el que ese selector, ese identificador, esté activo. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a seleccionar esta sección o este contenedor ahora, ¿vale? Y aquí le había puesto pues un identificador que era sección 1, ¿vale? Entonces yo copio este identificador, ¿vale? Voy a darle a actualizar y me voy a ir aquí, voy a ir a refrescar esta página y vemos, vamos a refrescar otra vez, perdón, y vemos que aquí tenemos esa sección azul, ¿verdad? Pues si nosotros vamos aquí a CSS personalizado y le ponemos, seleccionamos el selector, que es toda la sección, y le ponemos target, que es la pseudoclase que os he comentado, le ponemos que en el momento en que está activo se cambie el color rojo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir aquí, voy a poner aquí el identificador que le he puesto a la sección 1, y lo que hará, vamos a irnos para arriba, será, además de hacernos scroll hacia la sección con ese identificador, cambiará de color rojo esa sección. ¿Vale? Eso es lo que hace la pseudoclase target. ¿Vale? Y ahora vamos a mi favorito. No sin antes refrescarme, espera. Mi favorita de pseudoclases, porque es la más chula, podemos hacer cosas muy guays, es la de Not. Not lo que hace, atentos a la descripción que he puesto, selecciona cualquier elemento que no sea seleccionado. Es complicado de entender esto así. Tenemos que pensar que esa pseudoclase es una pseudoclase de negación, ¿vale? Y lo que hacen es dejar de aplicar unos estilos que a lo mejor hemos aplicado a un elemento padre. Aquí, ¿vale? Vamos a verlo. Aquí tengo una sección, ¿vale? Un contenedor. Dentro de este contenedor tengo 6 contenedores más, ¿vale? Este contenedor de aquí le he puesto una clase que es contenedor hijo. A todos estos le he puesto exactamente la misma clase, ¿vale? De hecho son duplicados, ¿vale? Contenedor hijo. ¿Qué pasa? Yo lo que quiero conseguir aquí es que toda esta sección, todos estos contenedores tengan una opacidad de, no sé, 0,5, ¿vale? O sea, que se vean medio transparentes. Pero, cuando haga hover, pero que en el momento en que yo paso el ratón por uno de estos contenedores, ese contenedor se ilumine, ¿de acuerdo? Deje de aplicar ese efecto. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar este contenedor, ¿vale? Hacemos selector, decimos hover, vamos a primero aplicar el estilo, ¿vale? Que quiero que el opacity sea, pues, no sé, 0,5, ¿vale? Y ahora lo que pasará es que hay una opacidad de 0,5 cuando hago hover, pero yo lo que quiero es que cuando pase el ratón se aplique ese efecto. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, lo que tenemos que hacer es seleccionar la clase esta de aquí, que espérate, voy a copiarla porque no me acuerdo, contenedor hijo, ¿vale? Voy aquí, CSS personalizado, selector, hover, selecciono donde quiero aplicar el efecto, selecciono el contenedor, en este caso, donde quiero dejar de aplicarlo, le pongo 2 puntos, porque es una pseudoclase, y le pongo not. ¿Vale? Entonces, en estos momentos, lo que estamos diciendo es que queremos que este contenedor hijo no aplique ese efecto, pero tenemos que abrir unos paréntesis y decir en qué momento queremos que deje de pasar eso, que deje de aplicarse ese efecto.
¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a hacer es que va a ser cuando el elemento contenedor hijo esté en hover, ¿vale? Entonces, ahora aquí ponemos hover, para que quede más chulo, le voy a poner una transición. Transición, pues no sé, un segundo. ¿Vale? Y ahora lo que pasará es que cuando hagamos hover, ¿vale? Dejará de aplicar el efecto que hemos puesto en el elemento padre. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el not. El más chulo de todos, ya os lo digo, es el más vistoso. Muy bien, y hemos acabado con la cara A de este primer disco, vamos a la cara B. Y esta cara B, ahora Alberto os pasará un enlace de varias de una página que explica varias pseudoclases en recursos. He elegido estas pseudoclases para los forms porque son las más básicas, pero hay un mogollón, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que voy a decir mucho vale, porque en última vez hubo muchas quejas. Voy a intentar no decir vale muchas veces, pero me es complicado, ¿vale? Perdón de antemano. Eh, entonces, esto. He seleccionado estas que es Focus y Checked porque se pueden hacer cosas muy vistosas que ahora os enseñaré, ¿vale? ¿Ves? Que no puedo editar. Vale, pues voy para acá, a este formulario, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar este formulario. Voy a seleccionar el elemento input que hay aquí, que en este caso es el input clase texto, ¿vale? Seleccionamos el input y vamos a aplicar una clase. Os aviso, Elementor está aplicando una serie de estilos en línea, ¿vale? Que me va a hacer poner un important ahora mismo, pero por favor, no utilicéis el important, ¿vale? Ya lo dije la última vez. El important solo en casos especiales. Yo ahora es porque os quiero enseñar este efecto y os lo quiero enseñar rápido, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner el important, pero que no sirva como referencia. Voy a poner que este input, background color red, important, ¿vale? Tenga un fondo blanco y que además, pues no sé, el color del texto sea blanco, importa también. ¿De acuerdo? Y un font para que se vea bien, por aquí de 400. Importan también. De acuerdo, pero yo lo que quiero es que cuando yo me posicione encima de este elemento, no todo el rato se aplique este estilo. Esto como lo hacemos con la pseudoclase focus. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, pues directamente aquí simplemente le decimos que esto se aplique cuando el input esté en focus, en el punto de mira. Entonces ahora mismo si yo estoy aquí y me posiciono sobre el ratón, se aplicará este efecto. Si yo estoy fuera, se dejará de aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien. Súper sencillo, ¿verdad? Pues vamos al siguiente, que este mola más. El siguiente, bueno, voy a dejar esto aquí. El siguiente es el checked, ¿vale? Que esto lo utilizamos para los checkbox. El checked lo que dice es que cuando el checkbox esté seleccionado, se aplique ese estilo en concreto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es, voy a borrar esto, es seleccionar qué tipo de input es el que queremos en este formulario, ¿vale? El otro no hacía falta porque es un tipo de texto y ya lo coge predeterminado. Pero aquí sí que necesitamos seleccionar qué tipo de input queremos. En este caso, pues será el checkbox, ¿vale? Voy a borrar estos tiros también. Un momento. Ahí. Vale. ¿Cómo seleccionamos el tipo de elemento que queremos del formulario? Abrimos estas llaves, ¿vale? Que son las mismas llaves de antes, pero cuadradas, están justo encima. Y aquí decimos que queremos que sea un type, ¿vale? Un tipo igual, abrimos comillas, y aquí decimos que sea un checkbox. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer para comprobar si va o no va, si lo he hecho bien, es poner un display none, ¿vale? Que se oculten, no lo he hecho bien. Checkbox, type, checkbox, selector, input. Ah, vale, aquí. Ahí me había colado con un espacio. Entonces, lo que queremos ahora hacer no es que ocultar simplemente el checkbox, sino que queremos hacer es que cuando seleccionemos el checkbox y esté seleccionado, se oculte. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con esta pseudo clase maravillosa que es checked.
¿vale? Entonces ahora yo, cuando selecciono este elemento, desaparecerá, ¿vale? Y si lo vuelvo a deseleccionar, pues aparecería, ¿vale? Entonces aplicamos este estilo con esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer cosas maravillosas. Aquí tengo un enlace de recurso que también os pasará ahora Alberto, que os voy a enseñar algunos ejemplos de lo que se puede hacer con esto. Esta web está muy bien, porque yo ahora no me puedo detener a explicaroslo todo cómo se hace esto, ¿vale? Pero también utilizan cosas que vamos a ver más adelante, como el before, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que hace es, mira, aquí tenemos el focus, cuando esté focus, aquí pone como un bordecito, ¿vale? Al cuadrado. Esta web tiene un montón de recursos para hacer CSS y modificar y sobreescribir los estilos que en sí pone el navegador a los formularios, ¿vale? Que eso, cada navegador, según qué sistema operativo, tiene sus estilos. Entonces, con esto los podemos modificar con algunas pseudoclases como la que os he dicho, ¿de acuerdo? Muy bien. Next. Vamos a acabar este disco y a empezar el siguiente, que son los pseudoelementos. Los pseudoelementos, la diferencia principal es que las pseudoclases, como hemos dicho, son los estados por los que pasa un elemento. En cambio, los pseudoelementos son estilos que añadimos a esos elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el before y el after. ¿De acuerdo? No sé si os conocéis, pero es lo que solemos hacer. El before y el after lo que hace es añadir contenido desde CSS, sin necesidad de tocar HTML. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me voy a esta maravillosa página súper bonita diseñada, ironía, aquí tengo un encabezado y este encabezado lo que quiero hacer es ponerle antes una imagen, ¿de acuerdo? Es decir, a este before, que aquí podría ponerle otro nombre, le quiero poner una imagen. Un apunte. La diferencia simplemente de before y after es lo que dice la palabra. Before es antes del elemento, ponemos un contenido, y after es después de ese elemento, ponemos ese contenido. Pero es exactamente lo mismo. Vale, lo que haremos ahora es seleccionar este widget y poner a este H2, a este encabezado, ponerle antes una imagen. ¿Cómo lo haremos? Bien, una de las cosas esenciales que tienen que tener el before y el after, sí o sí, es el content, el atributo content. ¿Por qué? Porque aquí lo que le diremos es el contenido que vamos a poner aquí, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos poner un before y queremos que no haya ningún tipo de contenido, ninguna imagen, ningún texto, lo que haremos será añadir atributo content, porque es obligatorio ponerlo, y añadir aquí unas comillas y un espacio o sin espacio. Yo le pongo espacio por manía. Y aquí, por ejemplo, lo que sí le podemos poner una altura del 100% y yo qué sé, y un borde sólido, ¿vale? Solid. Entonces, lo que, como vemos, aquí se aplicará simplemente pues un borde que acabo de crear con una altura del 100%, ¿de acuerdo? Pero yo lo que quiero añadir es una imagen. Con el before y el after también se pueden hacer dibujos de CSS, esas cosas que a veces vemos que son súper chulas. Vamos a poner una imagen. ¿Cómo ponemos una imagen? Bueno, primero, yo aquí tenía preparado el logo de Elementor, ¿vale? Voy a copiar pues esta, a ver, enlace, copy, enlace. Vale, entonces me voy a ir aquí, voy a indicar que este contenido va a tener una URL, ¿vale? Esta URL la vamos a indicar con unos paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos a poner unas comillas y vamos a poner aquí la URL de la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, giga enorme, ¿vale? Esta imagen, pero lo que está haciendo es añadir antes del H2 una imagen que es este logo de elemento. Vamos a buscar uno más pequeño. A ver. Es que antes me he salido. A ver. Aquí. Creo que si la copio así me saldrá un poquito más pequeñita. Para que lo veáis mejor. A ver. Vale. Vemos aquí, pues eso, que este elemento que he puesto aquí una imagen sale antes del encabezado, ¿de acuerdo? Si yo quisiese que fuese antes del widget también del H2, pues simplemente borro esto
y sale justo antes del widget en cuestión. ¿De acuerdo? Y vamos a ir al after y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Si aquí quisiésemos poner pues lo mismo, pues lo único que cambiaría sería que saldría pues justo después, ¿vale? Ponemos el content obligatorio, ponemos URL, abrimos paréntesis y ponemos comillas. Estas comillas le vamos a poner aquí la imagen. Como vemos, la única diferencia es que se posiciona después, ¿de acuerdo? Si yo quisiese poner, en vez de una imagen, poner pues un texto, pues pondría aquí, yo qué sé, abriría comillas y pondría hola mundo, ¿vale? Y aquí pues a este texto le puedo poner un margin left de, yo qué sé, 20 píxeles y un font size de 40 píxeles. ¿Vale? Entonces aquí le podemos poner pues, varios estilos de letra, ¿vale? Y podemos, pues, tenemos más versatilidad. Es una opción a no poner spans dentro de a lo mejor un párrafo o dentro de un pues, encabezado, ¿de acuerdo? Nos ayuda a jugar más y a poner más elementos dentro de una imagen. De hecho, pues podríamos con el after jugar con el hover y que aparezca un after cuando hagamos hover, ¿vale? Ideas que os voy soltando, ¿vale? Bueno, muy bien. Teniendo claro el before y el after, vamos al siguiente pseudoelemento que también es muy chulo, que a lo mejor ya también conocéis, que es el selection, que también lo tocamos por encima la vez pasada. Los nervios, la boca seca. Vale, el selection. Yo, como veis, en esta página, si voy a seleccionar este texto, vemos que yo ya tengo un selection diferente. El selection lo que hace simplemente es pues lo que hace el usuario de seleccionar el contenido, pues eso es el pseudoelemento selection, ¿vale? Con esto pues podemos jugar y podemos poner muchos estilos. Yo tengo este predefinido, pero vamos a cambiarlo para que lo veáis. Yo voy a ir aquí a ajustes, a avanzado, y aquí le voy a poner el pseudoelemento selection, ¿vale? Y en vez de ponerle el background es el lila, le voy a poner que tenga un background como no rojo porque se me va por el rojo. ¿Vale? Entonces aquí le podríamos añadir 1000 estilos, que la letra cambie, que la letra se destaque, que la letra en vez de negra sea amarilla, que 1000 estilos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle a actualizar. Esto lo que da también es un plus a, por ejemplo, poner el selection con colores corporativos y tal. Añade como un toque más de personalización y es bastante vistoso. Vale, vamos aquí y vamos a comprobar. Ay, claro, se me actualizó. Bueno, vamos. Actualizamos y vamos a comprobar que cuando hago selection, pues se me ha cambiado el background color a red, ¿vale? Pero como os digo, podríamos cambiar los estilos, las letras, todo lo que queramos. Muy bien. Vamos a la siguiente cara. Y la siguiente cara, bueno, son cositas que también se utilizaban antes sobre todo, pero nos pueden ser útiles. Como seleccionar la primera letra de un párrafo o de un encabezado o la primera línea de un párrafo / encabezado, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues con los pseudoelementos first letter y first line, ¿vale? Vamos a mirar un ejemplo para ver cómo funciona. Vamos a ir a este párrafo y vamos a decir que en este selector queremos coger dos puntitos, la primera letra y la vamos a poner, adivinad de qué color, color red, ¿vale? No la veis, ¿verdad? Pues espérate. Font size de 60 píxeles. ¿Vale? Entonces lo que hará aquí es coger la primera letra y aplicar ese estilo. Si nosotros quisiésemos pues, aplicarlo a toda la primera línea de ese párrafo, pues lo mismo, pero en vez de letter, pues aquí pondríamos line. ¿Vale? Y de hecho aquí, no sé si me va a aplicar ahora por, a ver, bloom. Sí,
¿vale? Entonces aquí podríamos poner pues eso, diferentes estilos y podríamos jugar un poquito, pues eso, utilizando la primera letra, ponerla un poquito más pequeña, la primera línea, ¿vale? Esto es un ejemplo de unos cuantos pseudo elementos que podremos utilizar y eso, y jugar un poquito con ellos. Hay muchísimos más que ahora también os pondré el enlace, Alberto, ¿vale? De recursos. Y por último, ya estamos en el último disco. Hemos dejado esto para lo último porque es lo más densito. Esto da para horas de hablar, pero voy a haceros una introducción y porque además yo creo que es lo más interesante de la charla y que una vez que lo utilicéis os va a abrir un mundo, que son los NTH Child, ¿vale? Esto es una pseudo clase, ¿vale? Pero era tan densa que por eso lo hemos pasado al final, ¿vale? Lo que hace el NTH Child es seleccionar hijos de un elemento padre. El concepto es sencillo. Podemos hacer 1000 cosas, ¿vale? Vamos a hablar primero de unas variaciones de este concepto, que es el first child y el last child. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo de entender. Entonces, os voy a crear aquí, me he puesto un archivo HTML para enseñaros una lista más visual, ¿vale? Y más ruda. Voy a crear aquí un elemento UL, que el UL simplemente lo que hace es decir que vamos a empezar una lista y vamos a poner pues un elemento de esa lista que es un li, ¿vale? Cada elemento dentro de la lista son lis. Entonces aquí le voy a poner ítem 1. Voy a seleccionar esto y voy a ir copiando, ¿vale? Aquí, 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 aquí. Voy a poner unos cuantos. Voy a cambiar los números para que veáis lo que estoy haciendo. 2, 3, 4, 5, si contar, de momento. Otras cosas, no, sumar no, pero contar sí. Vale, entonces, aquí tengo 7 elementos de un elemento padre que es una UL y elementos hijos que es li. Esto lo podemos utilizar con contenedores, ¿vale? Lo estoy utilizando con una lista porque es mucho más conceptual y mucho más fácil de entender. ¿De acuerdo? Entonces, yo me voy aquí a esta lista, voy a irme a CSS personalizado y voy a decir selector UL, voy a seleccionar que dentro de este widget quiero coger el elemento lista y quiero coger los hijos de esa lista que son los li. Abro llaves, ¿vale? Y les voy a cambiar el color. Voy a poner color red, ¿vale? Entonces ahora todos esos elementos tienen el color red. Pero es que yo quiero coger solo el primer hijo de este elemento padre, que es el UL, ¿vale? Entonces, ¿cómo haremos esto? Pues simplemente ponemos un doble punto, ¿por qué? Porque es una pseudo clase, y aquí le vamos a poner first child. Entonces lo que hará será seleccionar el primer hijo de esa lista. Si nosotros queremos el último elemento, pues tan sencillo como decir last child, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora que ya hemos entendido esto, ¿vale? Que es muy visual, vamos a ir con lo guay, que es seleccionar lo que nosotros queremos más específicamente, ¿vale? Vamos a empezar con NTH Child y vamos a decir que yo quiero seleccionar un elemento en concreto. Es decir, quiero de una lista de elementos, quiero el elemento 4. Pues vamos a hacerlo. ¿Esto para qué lo podemos utilizar? Por ejemplo, si tenemos esto que os estoy explicando de los hijos, es bueno saberlo porque, por ejemplo, tenemos unos listings, ¿vale? Creados con JetEngine o con lo que queráis, con Custom Post Type, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos pues un listado de, yo qué sé, 10 cartas, ¿vale? Entonces, siempre se van a mostrar 10 cartas de post, 10 cartas de post, ¿vale? 10 listings. Entonces, lo que podemos hacer con esto es dentro del listing coger que cada vez que, yo qué sé, el elemento 3 aparezca, pues que sea del color siempre rojo, yo qué sé, ¿vale? O que el fondo sea rojo. O por ejemplo, ahora como os voy a enseñar, podemos hacer bucles que lo que harán serán que cada tanto se aplique un estilo a ese listing, pero en los demás no. Entonces lo que hacemos es personalizar un poquito más los listings y darles un poquito más de juego. Vale, vamos a seleccionar, como he dicho, un elemento, ¿vale? Hijo en concreto. Hemos dicho el 4, pues el 4. Esto lo hacemos poniendo la clase nth barra
child, un momento, me acaba la batería. Bueno, eso, nth child, y aquí vamos a abrir paréntesis. Y dentro de este paréntesis vamos a poner un número. Ese número va a ser la posición en la que queremos que se aplique ese estilo. Hemos dicho 4, pues en el 4 se aplica. Hemos dicho 7, en el 7 se aplica, ¿vale? Y así sucesivamente. Podemos seleccionar el hijo que nosotros queramos. Lo que podemos hacer también es que en vez de empezar a contar de arriba a abajo, porque tenemos un listado de elementos enorme, en vez de decir que sea por orden, es decir, queremos que el elemento 3 sea el que aplica ese estilo, queremos que sea el elemento 3, pero empezando por abajo, ¿vale? En orden inverso. ¿Cómo lo haremos? Pues tan sencillo como poner aquí, añadir aquí, nth, last, child. Entonces empezará a contar a partir de, pues en este caso, el elemento 7. Entonces, 7, 6, el 5 será el que aplique el estilo, ¿vale? En el caso de que fuese normal, pues aplicaría 1, 2, el tercero. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer más con los nth child? Seleccionar los elementos pares e impares. Los impares los seleccionamos con el ODD, y aquí seleccionaremos todos los elementos que sean impares. Si queremos que sean los pares, seleccionar los pares es el elemento even. ¿Vale? Entonces ahora seleccionaremos los pares. ¿Vale? Bien. Ahora también os pondrá Alberto otro enlace, que es un enlace que además él me recomendó, que es el de... es un enlace que es una web súper sencilla además, que vosotros podéis poner que queréis que se aplique eso a unos hijos en concreto. Entonces, esa web lo que hace es hacer fórmulas, ¿vale? Entonces os da varias opciones para utilizar esto de nth child y os da varias opciones para aplicarlo a los elementos, ¿vale? Porque sí, se pueden hacer fórmulas, que es lo que vamos a ver ahora en un bonus track, ¿vale? Hay fórmulas más complicadas y fórmulas más sencillas. Yo os voy a enseñar la básica para que luego podáis entender las demás, ¿de acuerdo? Porque si no, ya os digo que no acabaremos. Esta fórmula, ¿qué dice? Vale, pues podemos, como os he dicho antes, alternar una posición y crear un bucle con unos estilos en concreto. ¿Vale? Aquí tenemos nth child y luego tenemos un paréntesis con an más b, ¿vale? Lo que dice la a indica cuántos puestos queremos saltar, ¿vale? Ahora lo vamos a ver y lo vais a entender mejor. Y la b lo que hace es decir a partir de qué elemento empezamos a contar esa alternancia que hemos creado. Y lo que dice la n es simplemente el elemento que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? N será 1. Vale. Vamos a poner el ejemplo porque es complicado de entender. Si no lo vemos. Vale, un momento. Que voy a mirar chuletas que no quiero equivocarme. Vale, hemos seleccionado selector, UL, li, nth child y aquí vamos a crear la fórmula. La fórmula, como hemos dicho, era A, N más B, ¿vale? B dice a partir de qué elemento empezamos. Voy a decir que vamos a empezar por el elemento 3 mismo, ¿vale? Y ahora en la A vamos a decir cada cuánto se va a aplicar ese estilo. Vamos a decir que a partir de 2 elementos. Cada 2 elementos se va a aplicar el color red. Vale, ponemos aquí 2 y vemos que en el ítem 3 empieza la fórmula. Y a partir del ítem 3, cada 2 elementos se va a aplicar ese estilo. ¿Vale? ¿Lo he entendido? ¿Lo entendemos? Entonces, aquí, pues yo qué sé, podemos hacer 1000 combinaciones. Podemos decir que cada 2 y aplicamos cada, no sé, 5 elementos. ¿Vale? O sea, a partir del 5, cada 2 se va aplicando eso. Pues con eso podemos hacer lo de los listings que os hemos comentado antes. ¿Vale? Y ya está. Y ya está, y eso es todo. Queríamos que fuese simple. De hecho, había preparado un montón de elementos de pseudoclases, pero hemos resumido porque creemos que hay mucha chicha y a lo mejor es muy denso. Entonces, eso, si sobra tiempo, pues sí que explico alguno más y lo vemos, no sé, en directo. Y si no, pues dejamos para preguntas y para enseñar los recursos.
Alberto, Quique. Vale, guay, pues nada, muchas gracias, muy chulo. Estoy seguro que la gente ha aprendido un montón porque en el chat estaban comentando cuando ibas enseñando cosas, pues se daban cuenta de las posibilidades de lo que ibas mostrando. Lo que pasa que hay que ponerse a trabajar en ello, pero vamos, que hay un montón de pseudoclases y pseudoselectores que se pueden utilizar para hacer un montón de cosas diferentes. Así que Sí, nada, sobre todo, sí. bueno, sobre todo, como dijimos en la última, lo que también queremos entre los tres también es, pues, yo qué sé, motivaros un poquito a utilizar CSS y a perder un poquito de miedo, porque realmente pues le da mucho valor a las webs y realmente, pues eso, es que de repente te ves con la posibilidad de afrontar cualquier trabajo. Entonces, eso, os animo y también si os sigue gustando esto, pues seguiremos haciendo varios volúmenes. Ya tenemos otro pensado, de hecho, con otra temática de CSS. Así que nada, eso. Me tomáis la palabra ahora. A Sí, mí también me ha parecido súper interesante. La verdad es que he aprendido cosas que copiaba y pegaba, aquello sobre todo con lo de el after y el before. Yo eso lo he utilizado mucho sin saberlo. O sea, quería hacer algún efecto y no entendía muy bien porque, cómo utilizaban distintamente el after y el before, porque luego al final el resultado era como parecido, ¿no? Pero claro que como lo habían hecho luego con CSS, lo habían puesto alineado abajo, lo que fuera, y el after y después no tenía tanto sentido a veces, ¿no? Que ponen... Y el hecho de que el content que esté vacío, o sea, que cuando quieres hacer efectos sobre el elemento, pero no puede tener nada. Todo esto, claro, ha sido súper guay para saberlo. Sí, y de hecho, pues puedes poner eso, position absolute, y para que no ocupe espacio, porque lo que hemos hecho hoy con creando el after y el before, si os fijabais, creaba un espacio y de hecho le teníamos que poner un margin. Entonces hay veces que para crear el hover y que no ocupe espacio y que se quede atrás, que de hecho en uno de los recursos que hemos dicho, en el de checkbox, en esta página lo explican muy bien. Ahí utilizan el position absolute para hacer los efectos que dices. Mira, Juan Roldán preguntaba que cuáles son las mejores prácticas para colocar el CSS en mi sitio web, en el tema o en Elementor. Y si es en Elementor, ¿en qué parte? ¿Página, widget? Bueno. A ver, nosotros, bueno, les recomiendo que vean la primera mitad porque ahí lo explicamos muy bien eso, porque era una introducción y se hablaba mucho de esto, de buenas prácticas. Y lo que recomendamos es crear un tema hijo si vas a aplicar, vas a poner CSS, y dentro del tema hijo, pues ahí, bueno, si queréis lo enseñamos en directo. ¿Sí, Alberto? Sí, sí, como Vale, quieras. pues comparto pantalla, sea más fácil de explicar. Vale, pues vamos a irnos a ver, bueno, mis perris. A ver. Voy a poner aquí navegador. Aquí que lo tengo abierto. Si nos vamos a ver si me carga. Aquí a escritorio. Yo tengo aquí ya instalado un tema hijo, ¿vale? Y nos vamos a apariencia y a editor de archivos de tema. Ahora voy a quedarme ahí, no tengo el tema hijo, yo creo que sí. Vale, sí. Entonces aquí tenemos las hojas de estilo y entonces aquí sería la mejor práctica que puedes tener para aplicar CSS. ¿Qué te recomendamos? Pues que si tú vas a empezar a practicar CSS, lo hagas desde los widgets de elementos como lo estaba haciendo yo, pero que luego ese CSS lo pases a esta hoja de estilos para tenerlo todo ordenado, porque si no, ya no te acuerdas dónde has aplicado el CSS y de esta manera tienes todo ordenado y de hecho aquí puedes poner, como ves, comentarios como yo tengo puestos. Sí, el ponerlo en el widget está, o sea, es rápido y para probar si estás haciendo algo y quieres ver
un poco desarrollarlo un poco para ver si te va saliendo y demás. Es muy rápido porque se actualiza en el momento, incluso en la página del editor de Elementor, pero la idea es luego sacarlo, es decir, crear una clase, asignar una clase a ese widget o a ese contenedor, porque también se puede hacer en un contenedor, y sacar todo ese CSS al tema hijo. Y también están los plugins de snippets, que bueno, pues también es otra opción. Es decir, la opción canónica de WordPress es el tema hijo, que es lo que siempre ellos recomiendan. Pero bueno, los plugins de snippets, hay algunos que están muy bien. Está el Code Snippets y luego hay uno que se llama Codebox, que también está muy bien, que te permite algunas funcionalidades extra y tiene conexión, sincronización en la nube y cositas así chulas. Y son muy cómodos también para manejar, si vas a manejar sobre todo varios códigos y demás, porque, claro, tú en el tema hijo lo metes todo en el style.css y bueno, pues se te queda allí el código, pero si quieres luego hacer también pequeñas funciones en PHP o en JavaScript y demás, pues igual te conviene usar un plugin de snippets para separar esas funciones. Te dejan también poner condicionales en plan dónde quieres que aparezcan que se apliquen esas funciones, esos códigos. Bueno, tiene algunas mejoras. Pero vamos, en general, eso, lo que ha dicho Judith, para probar está bien en el widget y luego ya para dejarlo definitivamente al tema hijo. Sí, creamos una clase en avanzado. Vemos que aquí tenemos identificador de CSS y clases de CSS. Casi siempre recomendamos clases CSS porque el código se puede reutilizar. Identificador solo permite utilizarlo en un elemento. Y ya está. Sí, Merche hablaba de la palabra selector y decía que si luego ya cuando lo sacas al tema hijo ya esa palabra no se utiliza, ¿no? Sí, correcto. Vamos a enseñar otra vez. Sí, básicamente lo que hemos dicho antes de selector, que es lo que utiliza, la palabra que utiliza Elementor para seleccionar un widget, es decir, aquí, por ejemplo, que tenemos aplicado, lo que haríamos para sacarlo luego a la hoja sería poner aquí una clase, ¿vale? Yo qué sé. Hola, ¿qué hace? ¿Vale? Entonces cogeríamos esta clase. Vendríamos aquí, en vez de selector, pues indicamos que es una clase con un punto delante, ¿vale? Y aquí ponemos hola que hace. Entonces esta clase la copiaríamos, bueno, daríamos a actualizar, evidentemente, borraríamos esta Z, ¿vale? Copiaríamos esto, entonces pasaríamos a la hoja de estilos que hemos visto antes, que no la tengo aquí, y copiaríamos aquí nuestro código CSS. Ya está. Muy bien. Si alguno quiere hacer alguna pregunta más o algo, o sea, podéis desactivar, o sea, podéis desmutear Misi si había queréis. hecho, si acaso desactivamos los tal, Misi había hecho una pregunta también con lo de seleccionar elementos, que estaba más arriba. Como poner al elemento 4 una cosa y al 3 otra. A ver, ¿cómo era la pregunta, Misa? Vale, estoy probando yo en la página que he pasado. Estoy probando. Bueno, es un grid muy raro. Vale, realmente grid de 4 y quería que a las dos columnas en medio, segunda, tercera, quinta y sexta, me ponen un borde, por ejemplo. ¿Dónde está la web? ¿Mm? ¿Dónde está la web que has pasado? No, la URL que he pasado para generar el código de NPM. Eso lo que hace es, Misa, en la web esa que he pasado, en el generador ese de fórmulas, lo que haces es, en esas cajas que te vienen, seleccionar los elementos que quieres. O sea, si tú quieres el tercero, el quinto y el séptimo, pues luego, o sea, no seleccionas solo eso, sino luego la secuencia de elementos que quieres. Sí, Y entonces te voy a saca la... probarlo. Sí, o Sí, sea, por y la pregunta, ejemplo, ¿por qué ponen, perdona, 2 puntos a veces cuando 2 veces 2 puntos? nada, eso ahora mismo actualmente funciona con un punto, con un doble punto. Lo que pasa
que realmente pues lo estándar, que sobre todo era antes de todas las actualizaciones de CSS3, que ahora funciona con un doble punto, simplemente se diferenciaba pseudoclases con un doble punto y cuando eran pseudoelementos se ponían dos doble puntos. Es simplemente eso. Ahora mismo funciona de todas las maneras. Lo que pasa es que como lo estábamos explicando y quería que se entendiese un poquito la diferencia de las dos cosas, pues lo explicaba así. Pero ahora mismo si pones un doble punto funciona pseudoelementos y pseudoclases. En fin. Mucho más fácil. Sí. Y nada, y esto pues lo que decía Alberto, simplemente pues si yo quiero que me aplique el estilo al 2, al 13, al 8 y 9 y digo que me muestre los resultados, aquí me dan varias opciones. Es decir, esta es una opción para aplicar, que me aplique... Sí. Dime. En principio son equivalentes, o sea, es. quiero decir, son varias fórmulas, pero que son equivalentes, que Todas debería funcionar. Sí. Todas te hacen lo mismo. Es decir, la 1 te hace lo mismo que la 2, que la 3, que la 4, pues son... O sea, aplicas solo una, la que te convenza más. Creo que Óscar, tenías alguna pregunta, ¿no? ¿Tienes ahí la mano levantada? Los saludos desde Miami. Para todos, rico verlos otra vez. Nos tenían abandonados cuando decidimos zona, pero nos dejaron por fuera. Muy buena la explicación, Judith, pero la pregunta mía, ¿hay posibilidad de que esas numeraciones, por ejemplo, en el AN más B, utilizar campos dinámicos? Campos dinámicos. O sea, que el A y el B vengan de alguna otra condición previa, que sean dinámicos, o hay que necesariamente saber que quiero saltarme 3 y hacerlo cada 2, por ejemplo. Pues no te sé una respuesta a eso, la verdad. Yo te diría que no, pero no te voy a asegurar. Alberto. A ver, puedes, o sea, yo creo que no sé si tiene mucho sentido, o por lo menos no veo un caso en el que quieras hacerlo dinámico, pero tú, en el caso que tú quieras una función nthchild dinámica, podrías generar un código PHP, digamos, o lo que sea, que te escriba un estilo CSS dinámico, ¿sabes? Eso lo podrías hacer, pero no se me ocurre un caso. Otra cosa es que tú lo apliques sobre contenidos dinámicos, como por ejemplo lo que hablaba Judith antes de un listing, ¿no? Un listing de JetEngine, ¿no? O bueno, un loop grid ahora con Elementor, en el que tú dices, pues tienes un grid de 4x4 y dices, quiero que el elemento que esté en la posición 2, en la 5 y en la 8 lleve, pues eso, un fondo o algo distinto, ¿no? Eso lo haces con las fórmulas directamente. Pero bueno, yo creo que en el caso de que quisieses hacer una fórmula dinámica por algo que lo necesites, yo creo que sería... JavaScript o PHP. Sí. Algo así. Gracias. Pero a mí no se me ha dado el caso todavía y los he utilizado varias veces de tener que generar una fórmula de ese tipo dinámicamente, pero bueno. No, en el caso, por ejemplo, de generar una lista de unos determinados contenidos y que si aparece la palabra X, una palabra determinada, entonces resalte la línea completa, por ejemplo. Yo eso lo resolvería con JavaScript, porque con CSS aún no llega. Llegará, puede ser, pero aún está muy lejos. O sea, a mí me ha llegado un caso parecido. Y yo lo he resuelto exactamente como que comentaba Alberto, de hacer en este caso, un shortcode o una acción de header, ¿no? WP-head, hago mi CSS allí, pero como la parte que genera la acción es PHP, antes de cerrar el PHP y hacer toda la parte del estilo, de lo que es CSS netamente, hago la llamada por ejemplo, a una opción de WordPress donde tenga el valor o hago el cálculo en sí y donde tenga que poner el valor en el CSS, simplemente vuelvo a abrir PHP y jalo esa variable. Y con eso ya lo vuelves tan dinámico como quieras. Sí.
Sí, esa es la solución. Y luego, si no, pues eso, JavaScript también, jQuery. Claro, hay veces que hay cosas que el CSS no llega, o sea, y con JavaScript hay una función que te lo resuelve. Entonces, por ejemplo, cuando estás seleccionando contenido, ahí sí que es interesante, por ejemplo, utilizar JavaScript o jQuery o algo así. ¿Qué más cosas, dudas, comentarios tenéis? Yo tuve la oportunidad, Alberto, de tener un caso, creo que lo publicaste en la web con Javier Pereda, donde yo tenía un listing grid en una web en formato desktop donde se mostraban 3 elementos de un listing grid. Pero cuando aplicaba el responsive, no a la tablet, pero hacia el móvil, los 3 elementos no me funcionaban porque quería que se mostraran solo 2. Porque aunque era útil colocar uno arriba y uno abajo y hubiera colocado los 3 elementos, me gustaba que se mostraran 2 uno al lado del otro por el tamaño de los elementos. Y no encontraba cómo ocultar el tercer elemento, y la única forma era que yo duplicaba el listing y uno ocultaba y uno lo mostraba dependiendo cuando necesitaba. Y un día, después de tanto pelearme con el CSS y las opciones que me dio Javier, justamente la última opción fue el NTH Child, y efectivamente lo hicimos así. Aplicamos unos elementos, ¿cómo se llama el elemento? Que él, para que cuando cambiara la visualización de desktop a Media query. una media query, query, él usara el NTH Child y automáticamente yo mostraba 2 o mostraba 3 y ya está. Y de verdad que me funcionó magnífico y está perfecto. Claro, lo bueno es eso, que esto lo puedes combinar con las media queries y puedes hacer un código que solo afecte a desktop o a tablet o a móvil. Entonces eso... Y fíjate que en este caso general, no apliqué ningún estilo, sino lo usé para dejar de mostrar alguno de los posts de ese listing. Sí, el display none, ¿no? Correcto. Sí. Aquí Carlos decía, ¿se puede crear una plantilla de una sección y el shortcode de esa sección insertarlo con CSS? No. O sea, con CSS no puedes insertar contenido. Puedes. Bueno, pero puedes, sí que puedes puedes. poner un texto. Sin code, ¿no? Sí, pero no puedes poner... O sea, pero sale visualmente, no te va... O sea, tú si pones el código del shortcode, te va a salir el código del shortcode, no te lo va a interpretar. O sea, te va a salir el texto lo va a de interpretar como un shortcode. texto. Claro, corchete, shortcode, no sé qué tal, no te va a interpretar lo que hay detrás de ese shortcode. O sea, eso lo tendrías que hacer con PHP. O JavaScript. O JavaScript. ¿Qué más? No sé si se me ha pasado alguna pregunta. Tú, Quique, no sé si has visto algo por ahí arriba más. No, el que empezó a preguntar preguntas complicadas fue Misha, pero luego la gente son las que habéis comentado, yo creo. Y si no, que la gente se pronuncie. Si hay alguien que quiera preguntar. Aquí hay una pregunta que creo que no hemos contestado. ¿Puedo crear una variable que empiece en 0 y que va incrementando cuando crea los elementos y a ese elemento le crea una clase con esa variable y le aplica el CSS? ¿Vale? ¿Más lento? Sí, Por parte, a ver, quiere crear una variable que empiece en 0 y que se va Sí. incrementando ¿sí? cuando crea los elementos. Y a ese elemento le crea una clase con esa variable y le aplica el CSS. Bueno, eso es es lo que hemos hecho, ¿no? Interpreto. O sea, cada elemento 0, lo que... Claro, es que no sé a qué se refiere exactamente. Aquí está comentando No, dice que es la respuesta, no es la pregunta. Ah, vale. ¿Cómo? Vale, vale. Ah, vale, es vale. una Vale, respuesta. Una respuesta. Ah, vale, que es una respuesta a algo que hablábamos antes, vale. Yo ya estaba buscando porque hay un elemento que se llama, que yo lo he usado, que tiene que ver en parte con eso, que es como un contador. Es decir, tú puedes crear, pero es simplemente para listar, hay una función de CSS que se llama counter, que tú imagínate que tienes un listado y quieres con CSS que te ponga en ese listado
porque igual no puedes utilizar HTML, ¿vale? Porque no puedes tocar el HTML, pero quieres que cada línea de ese elemento te ponga un contador, un 1 o lo que sea. Pues hay una función que la pongo por aquí, que se llama counter, que yo lo he tenido que usar alguna vez porque era un caso en el que no podía tocar el HTML, pero quería que se pusiese como un listado. Bueno, es interesante. Pero no, eso era otra cosa que me lié yo. No sé, ¿qué más? ¿Dudas o comentarios tenéis por ahí? Si no tenéis dudas, si queréis, bueno, nosotros habíamos pensado que en la próxima vez que hablemos de CSS sería interesante hablar de las media queries. O sea, porque no solo hay media queries de tamaños de pantalla, sino que, por ejemplo, hay media queries de modo oscuro o modo claro, por ejemplo. Entonces, no sé si no tenéis más preguntas, si queréis que hablemos de eso la próxima vez que hablemos de CSS, o hay alguna cosa en concreto que os interese más, o no sé, para saber un poquito de feedback vuestro. Sí, yo creo que el tema de las media queries es algo que hay que tratar en algún momento porque es bastante útil dominar, ¿no? el poder poner CSS en cada dispositivo, hacer una regla distinta y demás, y yo creo que es un buen tema para comentar. El link de la primera parte ya lo he pasado antes por ahí. De todas formas, compartiré con todos los asistentes al evento, compartiré un email con el vídeo y los enlaces que hemos comentado, o sea que llegará. Pues nada, si no tenéis más preguntas, lo dejamos por aquí. Y nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Judith por la pedazo de charla y nos vemos en siguientes. Muchas gracias, Judith. Ha estado Excelente. genial. Excelente, Judith. Muchas gracias. Muy buena. También, Judith. Muchas gracias. Genial, Judith, nos ha encantado. Yo he aprendido un montón, desde luego. Sí, no ha sido muy denso. No, bueno, hay que repasar ahora los conceptos que has explicado, pero genial. Hay que hacer el proceso de la vaca, digerirse todo esto y después sentarse a rumiarlo. Claro. Exacto. Claro, no sabía si se quedaba muy básico, por eso también hemos explicado los temas, bueno, el tema de los NTH de Child, para añadir un poquito más de avanzado, porque, ¿sabes? No queríamos tampoco quedarnos cortos. Entonces, Claro, ahí el miedo. pero así la gente que no sabemos casi nada, pues también nos ha servido mucho, ¿sabes? Sí, esa es la intención. Sí, yo me lo miraré ahora para aprender y asimilar todo lo que has visto, pero me ha encantado de verdad y creo que ha estado en su justa medida, ni demasiado para saturar y bueno, pues yo que sé, a los que no sabían tanto, bueno, yo es que me considero de las que sabe poco de esto, pero que me ha resultado genial. Pero sobre todo hago hincapié en que lo has explicado muy bien. Es que siempre me ves con buenos ojos. No, es verdad, es muy claro, yo lo he entendido. Entonces, no, que lo has explicado bien, se ve con los ejemplos, pues ahí directamente, estaba muy bien explicado, así que enhorabuena por tu charla. Merci, gracias. Bueno, chicos. Pues nada, muchas gracias a todos. No nos dejen por fuera, los que estamos fuera de Madrid no nos dejen por fuera, de Barcelona no nos dejen por fuera. No, lo que Eso pasa nunca. es que hay que ir combinando las meetups. Ahora que se pueden hacer presenciales, también pues hay que aprovechar para hacer alguna, pero vamos, la idea es ir combinando meetups online con meetups presenciales. O si no, híbridas. Híbridas Sí. es que ya añade una complicación ahí importante. Soy la única que lo defiende. Yo estoy contigo. Yo también con la híbridas. Y yo. Desde el evento Zaragoza vamos a la semana que viene la publicaré, que también va a ser online, ¿vale? Será
creo que a finales de febrero o principio de marzo. Tenemos una mitad también online y ya, bueno, con un tema bastante chulo sobre una landing page de un producto y sobre marketing. O sea que ya os avisaremos a todos, ¿vale? Guay. Claro, apuntaos en el grupo de Meetup para que estéis al día de los eventos que van saliendo y todo eso, porque ahí los publicamos todos. Dejaré el enlace otra vez ahora por el chat, pero vamos, que sepáis que ahí estaréis atentos al día de todos los eventos. Os llegará. ¿eh? Sí. Bueno, y hacemos un spoiler, los de Barcelona, que haremos un Elementor and Beers posiblemente dentro de poco. Para hacer, no podemos, lo siento, no podemos compartir online las cervezas, pero si queréis hacemos una videollamada. Pero bueno, si queréis veniros a tomar unas birras solo para eso, a Barcelona, podéis. Ay, qué chulo. O café, o té, o zumo. Muchachos, muchas gracias. Felicidades a todos. Venga, muchas gracias a todos. Chao, chicos. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Adeu. Gracias, hasta luego.